Bienvenidos a una nueva emisión del programa de investigación de Ingeniería y Sociedad acerca de qué es la ingeniería y a qué se dedican cada una de las disciplinas de la ingeniería. Esta vez nos toca hablar de la ingeniería electrónica, mirar cuáles son sus proyecciones futuras, a qué se dedica un ingeniero electrónico. Para ello, entonces, hemos invitado al jefe del Departamento de Ingeniería Electrónica, al doctor Eduardo Emiro Rodríguez Ramírez, quien nos va a acompañar hoy y nos va a hablar acerca de lo que es la ingeniería electrónica. El doctor Eduardo Emiro es magíster en Ingeniería Eléctrica, especializado en el área de sistemas electrónicos. Agradecemos en nombre del Grupo de Investigación de Ingeniería y Sociedad su amable atención, doctor Eduardo Emiro. Muchas gracias. La primera pregunta, doctor, que quisiéramos para darle comienzo a esta charla y que pueda ilustrar a los docentes de ingeniería que no son ingenieros y a los mismos aspirantes a estudiar ingeniería o los estudiantes que quieren saber más acerca de su carrera, es la siguiente: ¿qué es ingeniería electrónica? ¿Cómo podríamos definir la ingeniería electrónica? Gracias en primer lugar por la invitación y procedo a responderles. La ingeniería electrónica es el área de la ingeniería, es la ingeniería específica que a través de dos fenómenos que son la electricidad y el magnetismo se encarga de desarrollar aplicaciones útiles en todos los sectores de la sociedad, en el sector empresarial, en el sector industrial, en el sector doméstico e incluso en el sector personal. Estas aplicaciones son aplicaciones como el control de plantas, el control de maquinarias, área empresarial, como por ejemplo el diseño de dispositivos modernos, llamados fácilmente dispositivos digitales y obviamente relacionados con el área de la electrónica digital, y el sector de la comunicación y específicamente de las telecomunicaciones, las comunicaciones remotas. ¿De acuerdo? En todas esas áreas el ingeniero electrónico tiene posibles campos de acción. De hecho, la ingeniería electrónica en la Universidad de Antioquia tiene justamente esas tres grandes áreas en el final de la carrera, tal que justamente antes de graduarse, unos cuantos semestres antes de graduarse, al estudiante se le permite optar por una de ellas y obtener conocimientos dentro del pregrado muy específicos dentro de una área de la electrónica. Es así como tenemos el área de control y automatización, en la que el estudiante justamente se enfoca más hacia todos aquellos procesos, como mencioné en principio, industriales: control, diseño, adaptación, mantenimiento, soporte de sistemas de tipo industrial, enfocados hacia el hecho de hacer que estos procesos industriales, que estas máquinas industriales funcionen de una manera autónoma, inteligente y óptima, en primer lugar. La segunda gran área sería el área de digitales, que también ya mencioné, en la cual el ingeniero electrónico, el estudiante de ingeniería electrónica, aprende a diseñar, implementar, mantener, soportar, dimensionar sistemas de este tipo. Palabras más, palabras menos, en esa área podríamos hablar hoy en día de el desarrollo de los dispositivos digitales. Diseño, desarrollo, implementación de este tipo de dispositivos. Dispositivos para la comunicación, dispositivos para el almacenamiento de información, dispositivos para la computación y mucho más allá, sin duda alguna, pero bueno, definamos hasta allí este momento. La tercera área, el área de las telecomunicaciones, es un área
que obviamente ha crecido mucho dentro del mercado, dentro de nuestra sociedad, tanto que ha creado una nueva ingeniería, un nuevo programa profesional. Sin embargo, sigue siendo completamente pertinente para el ingeniero electrónico el conocimiento en telecomunicaciones, y específicamente el ingeniero electrónico con conocimientos o con énfasis en telecomunicaciones tiene la responsabilidad de diseñar, implementar, soportar sistemas y servicios de telecomunicaciones, conocer las diferentes tecnologías disponibles, y debe tener la capacidad justamente de decidir cuál tecnología es la más aplicable, la más adecuada en cada aplicación específica. Esa es una responsabilidad concreta del ingeniero electrónico con énfasis en las telecomunicaciones. Bueno, para darle mayor claridad, doctora, a esta primera parte que usted nos especifica sobre qué es la ingeniería, me gustaría que tratáramos de responder o preguntarle a qué se dedica un ingeniero electrónico. Pero quisiera que recordáramos una noticia que en el día de ayer los japoneses lograron inventar lo que fue la pared inteligente o pared virtual, en la cual se proyecta la televisión. Es decir, va a crear un nuevo avance sobre la televisión. Entonces va a sacar lo que son los plasmas y sucesivamente. Y allí el televidente puede interactuar con la imagen, puede directamente manipular la imagen sin necesidad de un control remoto, solamente con su mano. Entonces hay como un reconocimiento desde el ordenador, digámoslo así, de la imagen y el individuo. Hay una interacción más estrecha entre el chip, la parte electrónica, y el ser humano o el carbono, que es el ser humano. Entonces ahí se hacen unos adelantos sobre esa parte a la cual se le abren nuevos espacios a la acción del ingeniero electrónico. Entonces repitamos la pregunta: ¿a qué se dedica, doctor, un ingeniero electrónico? Bien, un ingeniero electrónico puede desarrollarse en múltiples áreas. Un ingeniero electrónico tiene como áreas de conocimiento específicas dentro de su formación profesional, 3 que ya fueron mencionadas: el control y la automatización, siendo la primera; el diseño digital, la segunda; las telecomunicaciones, la tercera. Ese es el concepto en la Universidad de Antioquia. Ahora, si nos vamos al mundo de las aplicaciones, esas 3 áreas permiten que el ingeniero electrónico tenga una gama de aplicaciones con un número mucho mayor que ese 3, correcto. Yo podría empezar a mencionar algunas, pero quiero hacer claridad desde un principio. Estas áreas que mencionaremos a continuación son áreas de aplicación que van a utilizar el conocimiento del ingeniero electrónico, el conocimiento de las 3 áreas de conocimiento anteriores. Hablemos de lo que usted mencionaba anteriormente con respecto a la nueva forma de comunicación o la nueva forma de manejar imágenes, la nueva forma de televisión que usted mencionaba. En ese sentido, pienso que el área de aplicación allí es la visión artificial, digámoslo así. La visión artificial es un área de aplicación en la que las imágenes reales son llevadas, de acuerdo, a un ambiente no real, es decir, a un ambiente virtual, a un ambiente en el que la imagen es proyectada, de acuerdo, con unos ciertos criterios de semejanza al ambiente real, pero todos sabemos que sería una imagen no real de la situación. Que permite interacción. Correcto. El hecho de permitir interacción, el hecho de permitir manipulación de dichas imágenes, el hecho de permitir que el usuario pueda modificarlas, adaptarlas a su necesidad o a su requerimiento, lo da justamente esa
parte, la visión artificial, el hecho de que tomamos la imagen y la llevamos a un ambiente en el que puede ser manipulada. Todo eso con los conocimientos del ingeniero electrónico. Podríamos hablar de esa como un área. Otra área, si me permite seguir extendiéndome, dentro de la electrónica puede ser algo muy fácil de comprender para todos porque nos aplica en ambientes comunes a todo ser humano. La domótica. La domótica ¿Domótica o robótica? Domótica, robótica es otra. La domótica consiste en la utilización de la electrónica en la automatización, la sistematización de procesos domésticos. ¿De acuerdo? Entonces, imagine usted situaciones como poder controlar sus electrodomésticos desde muy lejos de su casa, a través de la internet, a través de una línea telefónica o a través de órdenes enviadas de manera inalámbrica. A eso se refiere la domótica, el control de procesos de tipo doméstico mediante la utilización de la electrónica, justamente. Allí entran en juego muchas áreas: la automatización, manejo de máquinas, control de máquinas, el diseño digital, puesto que actualmente todos estos sistemas, esos pequeños sistemas, esos microsistemas que tienden a generar el control de esos dispositivos se diseña de manera digital. Todos esos dispositivos son digitales. Y finalmente, y mire usted qué tan importantes son las comunicaciones, las telecomunicaciones, porque estamos hablando de hacer un control, de dar mandos, de dar órdenes de manera remota, a distancia. Allí, sin duda alguna, las telecomunicaciones son fundamentales y creo que la explicación es bastante clara, es bastante entendible para todos. Esa es un área, la domótica. La robótica, que usted mencionaba anteriormente, entonces ya es otra. La robótica, de manera sencilla, la podríamos pensar como el diseño de robots, el desarrollo de robots, pero démosle una explicación un poquito más amplia. Pero tiene aplicación para la ingeniería electrónica. Totalmente. Pero también tiene aplicación, no digamos para, y si mejor digamos de aplicaciones de la ingeniería electrónica, de la ingeniería eléctrica, de la ingeniería de sistemas, de la ingeniería mecánica. Es una cuestión bastante interdisciplinaria, totalmente interdisciplinaria. La robótica consiste justamente en un área de la ingeniería dedicada al desarrollo de dispositivos electromecánicos capaces de desarrollar funciones programables, los llamados robots, justamente, caracterizados por el hecho de que son dispositivos, en muchos casos, con mucho nivel de semejanza a sistemas físicos reales, incluso con mucha semejanza a seres vivos. Un robot no simplemente tiene que ser, o no necesariamente tiene que ser un cuerpo, digámoslo así, electromecánico semejante a un ser humano. Un robot puede ser simplemente un cuerpo electromecánico semejante a un brazo. Un brazo mecánico ya es robótica. O semejante a cualquier ser vivo capaz de desarrollar una función. Me atrevo a dar esa definición. Entonces lo acerca a la bioingeniería, ¿cierto? Claro. Cuando es capaz de, por ejemplo, elaborar una prótesis de una mano mecánica, ahí la ingeniería electrónica acerca... Electromecánica. Tiene mucho que aportar. Electromecánica para que tenga nuestro aporte. ¿De acuerdo? Electromecánica para que tenga nuestro aporte. ¿De acuerdo? Tiene la parte mecánica, obviamente, pero nuestro aporte consiste justamente en darle toda esa parte eléctrica y electrónica, que primordialmente en ese caso lo que le está proporcionando es la autonomía para poder realizar sus funciones y la inteligencia. Doctor Edward Emiro, hay otro campo de aplicación también que está allí, en la parte de vehículos, de la electrónica, ¿cierto? Creo que ahí también hay otro campo de acción, porque ya los vehículos que hay todos vienen electrónicos, o eso es simplemente un modismo en la palabra, o qué hay de realidad eso de la aplicación de la electrónica a los vehículos. A los vehículos y a muchos otros dispositivos, a muchas otras aplicaciones. No es que
vehículos o las diferentes aplicaciones se estén convirtiendo cada vez más en electrónicos o que ya sean totalmente electrónicos. El asunto es que incluyen cada vez más módulos electrónicos, de tal manera que cosas que antes eran manuales, mecánicas, ahora se hacen desde el punto de vista de la electrónica, y con eso se ha logrado mejorar muchas características como la eficiencia en cuanto a consumo de potencia, consumo de energía. Se han logrado muchas mejoras, por ejemplo, en el sentido ambiental, mejoras para que los dispositivos no sean tan nocivos desde el punto de vista ambiental. Entonces, básicamente en lo que eso consiste es en la adición de nuevos módulos de tipo electrónico que reemplacen a los anteriores módulos de tipo mecánicos, por ejemplo. De acuerdo a lo que usted nos viene comentando y que acaba de comentar acerca de la ingeniería electrónica en el medio ambiente, viene una tercera pregunta, doctor, y es la siguiente: ¿cuál es la responsabilidad social o cuál es la responsabilidad civil que tiene un ingeniero electrónico? Hemos visto cómo tiene una responsabilidad social y cómo debe tener una responsabilidad con el medio ambiente. ¿Cuál sería esa responsabilidad del doctor Eduardo Emiro, esa responsabilidad social del ingeniero electrónico? Muy interesante. Como todo profesional existe un alto nivel de responsabilidad en nuestro trabajo. Yo me podría devolver un poco hasta el comienzo de esta entrevista, en donde di la definición de ingeniería electrónica como el área de la electrónica que utiliza como principales recursos dos fenómenos, la electricidad y el magnetismo, para el desarrollo de ciertas aplicaciones. Siento entonces la necesidad de decir que nuestra responsabilidad se puede empezar a basar en la utilización de esos dos fenómenos. Fíjese usted que al hablar de electricidad y magnetismo estamos hablando de la utilización de dos fenómenos que desde el punto de vista físico implican utilización de energía y transformación de energía. En muchos de nuestros casos, los dispositivos electrónicos son dispositivos que generan ciertas cantidades de energía eléctrica. En algunos casos esa energía también se relaciona con fenómenos magnéticos, como en el caso de las comunicaciones inalámbricas. Las ondas que viajan por el espacio libre son justamente ondas electromagnéticas, y hay un gran asunto allí, y es el hecho de que con ciertos niveles de potencia, de energía altos, estas ondas pueden ser nocivas para los seres humanos. Tenemos que ser muy claros en que todo dispositivo electrónico tendrá entonces, por mínimo que sea, un cierto nivel de emisión de energía o de radiación electromagnética. Sobre el ser humano y sobre el medio ambiente. Correcto. Una primera responsabilidad la podría definir entonces en torno a ese asunto. Existen actualmente muchas instituciones en el mundo que procuran regular ese aspecto justamente. Claro. Y todo dispositivo electrónico o todo dispositivo que contenga partes electrónicas, para ser comercial, para ser aprobado en muchos países, para poder ser comercializado, requiere una aprobación por una institución que se encarga justamente de verificar si esos niveles de radiación, de emisión de energía que tienen esos dispositivos no afectan a seres humanos y no afectan, digámoslo, a la sociedad en general, al ambiente en general. Esa sería una primera acercamiento. Una primera responsabilidad, podríamos decir, del ingeniero electrónico. En el área de las telecomunicaciones también hay una responsabilidad muy importante, es social, es civil también,
y es el manejo de la información. Las telecomunicaciones consisten justamente en el hecho de transportar información, y el hecho de transportar información se debe realizar con unos criterios técnicos, tecnológicos en primer lugar, pero ahí viene una parte civil, una parte social, una parte ética. La confiabilidad, la confidencialidad, la prontitud. La prontitud. Todos esos aspectos son aspectos que se tienen que tener en cuenta dentro de las telecomunicaciones y dentro de la electrónica como aspectos de responsabilidad nuestra. Tiene usted toda la razón en eso. Imagínense usted el servicio, por ejemplo, de telefonía celular sin dos criterios como la confiabilidad y como la confidencialidad. Es decir, en primer lugar, que no hubiese garantías en cuanto a la calidad del servicio. En segundo lugar, que no hubiese garantías en cuanto a que la información que usted pretenda enviar a través del servicio no sea privada. Confiabilidad y confidencialidad en primer lugar. Y en segundo lugar, la prontitud. En muchos casos, lo que los usuarios requieren, tanto usuarios personales como usuarios empresariales, es, como usted lo dijo, prontitud. La información debe estar en el otro extremo lo más rápido posible. No puede demorar en llegar allá. Ese ha sido básicamente el mayor requerimiento que se le ha hecho a las telecomunicaciones actualmente, el aspecto prontitud. La información tiene que estar disponible de inmediato, en el momento en que el usuario lo requiera. Y altamente confiable. Confiable. Altamente confiable. Para terminar, la pregunta final sería: ¿hacia dónde tiende la ingeniería electrónica? ¿Cuál es el devenir? ¿Qué le espera a un ingeniero electrónico? ¿Cuál es la importancia futura de la ingeniería electrónica? Bien, podríamos responder esa pregunta desde múltiples escenarios. Un escenario global, mundial, o un escenario local, nacional. Hablemos de nuestro ambiente, hablemos del país, hablemos de la Universidad de Antioquia. En ese sentido, creo que la ingeniería electrónica tiende a ser una de las profesiones más importantes en la continuidad del desarrollo del país. La ingeniería electrónica, con sus áreas de automatización, de diseño digital y de telecomunicaciones, está llamada a intervenir en todas las diferentes áreas del sector productivo de nuestro país. Las comunicaciones, creo que está supremamente explicado. El diseño digital es un área que mueve muchísimos sectores dentro de la economía, mueve el comercio. Los usuarios cada vez demandamos más dispositivos que incluyen este tipo de tecnología, y el ingeniero electrónico está llamado a satisfacer cada vez más los requerimientos del usuario. Y el área de la automatización y el control está llamada a responderle a la industria, a responderle con el desarrollo de nuevas tecnologías para sus plantas, de nuevas tecnologías para sus procesos, tecnologías que tienen que llevar implícitos criterios de ser óptimas, de ser confiables, de ser competitivas, para que así las empresas, las industrias produzcan con calidad, produzcan para poder colocar sus resultados en el comercio, en el país y fuera del país mismo. En ese sentido, considero que la ingeniería electrónica, con su concepto original y con las nuevas tendencias de la economía global, es una carrera que está llamada a mantenerse en una posición muy, muy importante dentro del país. Yo le complemento algo, doctor, y de pronto usted me corrige. No solamente el desarrollo económico, también el desarrollo social. Sin duda. Claro, porque la sociedad cada vez exige que más productos lleguen a más usuarios por el derecho a estar bien informado. Entonces casi que tener un celular, casi que se está volviendo en un bien público y en un derecho de todos los ciudadanos el poderse comunicar, ¿cierto? El poder estar informado rápidamente. Entonces la electrónica también desarrolla, además
del campo de lo productivo, de lo comercial, de lo industrial, además del campo de lo económico, la parte de los valores sociales. Creo que allí juega un papel fundamental la electrónica, en la forma de garantizar derechos sociales. No se equivoca ciudadanos. absolutamente en nada, tiene toda la razón, es así. Bueno, agradecemos, doctor Eduardo Emiro Rodríguez Ramírez, por su participación en esta charla, por la claridad que nos ha dado sobre la ingeniería electrónica. En nombre del Grupo de Investigación de Ingeniería y Sociedad, agradecemos realmente esta buena participación. Mil gracias, doctor. Gracias a usted.